Pequeño repaso de lo que fue la prédica, no la pasada, sino la otra que estuve compartiendo en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. Vamos a ir de nuevo a Lucas 14. ¿Recuerdan que estuvimos ahí la última vez que me tocó predicar? Lucas 14, hablamos sobre la parábola que Jesús le refiere a estos fariseos cuando estaban en la casa del fariseo, de un gobernante fariseo, y viendo que los invitados a la cena o a la comida buscaban los primeros lugares. Jorge, Dios te bendiga. Buscaban los primeros lugares. Y Jesús, partiendo desde esa base, o eso como base, le refiere esta parábola hablándole de que era mejor ser los últimos, los posteriores, antes de estar buscando el primer lugar. Y era mejor humillarse que ser enaltecido, que tratar de buscar enaltecerse. Y después Jesús, después que uno de los invitados a la cena les dice, le refiere, quiere tratar de mostrar su espiritualidad, ¿se acuerdan? Le dice, bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Y Jesús, con esto como base ahora, y el escenario que tenía, les refiere a la parábola de la gran cena y le empieza a explicar que el reino de los cielos era más bien para los pobres, para los cojos, para los pobres, para los ciegos y mancos. Y era, como decíamos, la necesidad de reconocernos que estábamos en una posición o imposibilitado de poder entrar en esta gran cena, ¿verdad? Que es la cena, las bodas del Cordero, cuando estemos con Él en gloria, sin antes reconocer también que estamos muertos, que somos pecadores, que necesitamos un Salvador, que somos pobres espiritualmente, que no tenemos ninguna virtud en nosotros que pueda hacer que compremos esta salvación, que como el hombre acá, cuando enviaba a su siervo, lo envió fuera de la ciudad, lo envió por los caminos en los vallados, a buscar a todas estas personas que parecieran menos dignas, pero para el reino de Dios eran la que necesitaba, o lo que necesitaban, en reconocerse pobre y ese estado espiritual, para entender que la única riqueza está en Jesucristo y el único que puede hacernos dignos de entrar a la boda del Cordero es Jesucristo. Y obviamente estas personas estaban muchas veladas y no podían entender esta realidad. Permiso, voy a agarrar que tengo el apunte. Entonces, una de las cosas que Jesús le decía y le hacía referencia era a estimar los costos que tenía seguir a Jesús. Y hacía referencia a un hombre que iba a edificar una torre y necesitaba sacar cuenta de lo que le iba a llevar la torre para poder comenzar y poder terminarla. Y luego le da, lógicamente, una lista para decir todo lo que debía aborrecer o todo lo que tenía que poner en otro plano o en segundo plano antes que... O primero Jesús y luego todo lo demás en segundo plano. Perdón que la voz me quedó media hecha bolsa. Y Jesús le dice, si alguno viene a mí, no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser digno de mí, no es digno de ser mi discípulo. Y claro, lógicamente estas personas que estaban escuchando, como decíamos en la prédica pasada, empezaron a hacer como un tamiz, ¿verdad? A no seguirlos todos a la misma cantidad que lo estaban siguiendo, por una lógica de que todos no querían aceptar las demandas que tiene seguir a Jesús, que conlleva seguir a Jesús. Por eso el Señor los llama a estimar, a calcular los costos que iban a tener si querían poner el fundamento, si poner la base de esta gran torre para construirla, que iba a ser seguirle a Él. Todas las cosas en las que iban a tener que morir. Y luego dice en el versículo 33, capítulo 14, versículo 33, dice, así que cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee no puede ser digno de ser, no es digno de ser mi discípulo, perdón. Y quiero que como base partamos desde el último versículo del capítulo 14, los últimos dos versículos dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga.
Y la ponemos en el contexto. Recuerdan que aquella persona que no saca cuentas de lo que le iba a costar, valga la redundancia, seguir a Jesús, iba a ser inútil como esta sal que pierde su sabor. No iba a tener un fruto. ¿Por qué? Porque en realidad no está dispuesta a morir verdaderamente, sino que tomó el camino sin calcular que iba a tener que morir, porque el seguir a Jesucristo nos llama a morir diariamente. Por eso también el Señor Jesús nos llama a tomar la cruz y seguirle, tomar la cruz para morir a nosotros, para morir a nuestros deseos, para morir a aquellas cosas que a veces no nos permiten correr con ligereza o con libertad la carrera que tenemos por delante, incluso afectos que nosotros podemos poner por encima de nuestro Salvador. Y Jesús, lógicamente, de esta forma, hacía que la multitud fuera desvaneciéndose o siendo más pequeña, porque no querían aceptar esta cosa. Y quiero que vean cómo termina el versículo 35. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Si lo entendimos, Señor Jesús, en pocas palabras o en uruguayo, si lo entendiste, más vale que te preocupes en ponerlo en práctica. El que tiene oídos para oír, oiga. Y mirá cómo comienza el capítulo 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores, ¿para qué? Para oírle. Se acercaban los publicanos y los pecadores. Y sabemos que los publicanos, los recaudadores de impuestos, y los pecadores, aquellas personas que no vivían acorde a la ley moral de Dios, a la ley establecida por el Señor para su pueblo, eran estos pecadores. Y Jesús siempre estaba rodeado de este tipo de personas. Siempre estaba rodeado de este tipo de personas, y los fariseos e intérpretes de la ley y los escribas veían esto en Jesús como una afrenta, un profeta para ellos, ¿no? Entre comillas, nosotros entendemos que es Dios, pero para ellos es un profeta que estaba juntándose con pecadores, comiendo con pecadores. Y tenemos la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Son las tres parábolas que consecutivas el Señor le refiere a estos hombres, a estas personas que estaban escuchándole. Y también habían fariseos, lógicamente, y los fariseos, dice el versículo 2 del capítulo 15, y los fariseos murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él, Jesús, les refirió esta parábola diciendo, entendemos, y la voy a parafrasear por encima porque no es el texto que vamos a estar compartiendo hoy, pero necesito apoyarme en esto para poder seguir también con el libro de Lucas. Tenemos a un hombre, o le dice el Señor, ¿cuál de ustedes o quién de ustedes que no pierde una de sus ovejas, no deja las 99 en el desierto y va tras la oveja perdida y la trae? Y cuando encuentra la perdida, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa la reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gócense conmigo porque he encontrado la oveja que se había perdido. Les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. De la misma forma tenemos la parábola de la moneda perdida, esta mujer que pierde una moneda y barre y ordena toda su casa para encontrarla. Y una vez que la encuentra, versículo 9 del capítulo 15, y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciéndole: gócense conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así les digo que hay más gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y luego tenemos la parábola del hijo pródigo, todos la conocemos casi que de memoria. Este hijo menor que le pide los bienes a su padre, la herencia a su padre, la herencia que le corresponde, y se va a otra ciudad y, bueno, despilfarra todo lo que el padre le da, vive perdidamente. Pero luego entra en sí y vuelve al padre, como también oraba Néstor en un momento, al comienzo. En un momento entró en sí y volvió de nuevo al padre, y el padre lo recibió, y dice lo siguiente, dice en el versículo 25, traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta. Todo esto en el capítulo 15, ¿verdad? Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Otra vez, el hijo que se había perdido volvió al padre y todos comenzaron
a regocijarse. ¿Por qué? Porque este hijo estaba perdido. Ahora, ¿cuál es el factor común? ¿Qué es lo que une estas tres parábolas? Si nos ponemos a mirarlo detenidamente, es el gozo por haber encontrado algo que se había perdido. En un caso la oveja, en otro caso la moneda y en el otro caso un hijo pródigo. Ahora, Jesús personifica a estas personas, a los pecadores y publicanos, en la oveja perdida, en la moneda perdida, en el hijo menor, pero personifica también a los fariseos en el hijo mayor, en aquel que no se gozó, que se enojó porque su hijo había vuelto. Y Jesús le estaba refiriendo esta parábola a ellos en ese mismo instante, justamente porque ellos estaban molestos porque él se juntaba con pecadores. Y vamos a tratar, si el Señor lo permite, de ver un poco el carácter también de estos hombres fariseos. Y vamos a tratar también de ser objetivos y mirar nuestro carácter si no tenemos alguna característica de estos fariseos en nosotros, porque aún siendo hijos de Dios cristianos, seguimos luchando con el pecado y estas características de los fariseos también pueden estar en nosotros y bueno sería que las podamos diferenciar, que las podamos ver, que las podamos reconocer. Vamos a ir al capítulo 23 del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo. Me toqué todo. Gracias, hijo. Gracias a ti. Capítulo 23 del Evangelio de Mateo. Y vamos a ver algunas características que tenían estos hombres que estaban juzgando a pecadores, a publicanos. Los publicanos no eran queridos, lógicamente, porque cobraban los impuestos, pero a veces... Muchas gracias, hijo. Porque a veces cobraban más de lo que tenían que cobrar y, lógicamente, sustraían también de eso para ellos y bueno, el pueblo no los quería. Y a los pecadores que vivían de espalda a la ley moral de Dios. Y los fariseos los juzgaban, pero miren el carácter que Jesús les muestra a ellos que ellos tenían. Versículo 1 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Moisés tenía la ley dada por Dios y Moisés se la había dado al pueblo. Y ahora, en lugar de Moisés, estaban los escribas y los fariseos para darle la ley al pueblo. Ellos estaban sentados en la cátedra de Moisés. Estos fariseos, escribas, los intérpretes de la ley, le enseñaban la ley al pueblo. Ellos tenían la responsabilidad de enseñarle correctamente lo que la Biblia, lo que en ese caso la Torá o el Pentateuco, los 5 libros de la Biblia, decían y tenía sus mandamientos dados para el pueblo. Ahora, mirá lo que dice también. Así que todo lo que digan, lo que les digan, que guárdenlo y háganlo. O sea, ellos hablaban correctamente, enseñaban correctamente. Lo que ellos les decían era correcto porque les hablaban de lo que Dios había dicho y lo tenían muy claro. Y por eso se los enseñaban correctamente al pueblo. Así que todo lo que les digan los fariseos al pueblo, guárdenlo y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Ellos tenían bien claro cómo tenían que vivir y cómo tenía que vivir el pueblo, pero ellos no estaban dispuestos a hacer conforme a lo que decía la ley de Dios. O sea, eran hombres, recuerden que lo veíamos en el capítulo 12 de Lucas también, hipócritas. Eran hipócritas, ellos eran falsos, vivían tratando de recibir gloria de los demás, vivían una vida como actores, ¿verdad? Sepulcros blanqueados, exactamente, Nacho. Versículo 4 dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo las quieren mover. O sea, ellos te dicen cómo tenés que vivir, pero ellos no quieren vivir de la forma que saben que es correcto vivir. O sea, te dicen cómo tenés que vivir, pero ellos no quieren, no es que no quieren vivir así, sino que no están dispuestos a tomar la carga o la dificultad de morir y dejar sus deleites para vivir como la ley moral de Dios manda.
Antes dice el versículo 5, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, perdón. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Ustedes han visto muchas veces, quizás en la televisión, o quizás hayan visto algún judío que se ponen el cosito acá y envuelven su brazo. Bueno, esa es la filacteria. Y los mantos que se ponen largos. O sea, lo que estaban tratando de mostrar era su espiritualidad, como que ellos eran hiper mega espirituales, que entendían y tenían que recibir honra de los demás. ¿Por quiénes eran? No por cómo vivían. Estamos en el 5. Y hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres. Versículo 6. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Les gustaba figurar. Versículo 7. Y las salutaciones en las plazas y que los hombres les llamen rabí, rabí. Que los hombres le dijeran maestro, maestro. Ahora, acá tenemos, número 1, ellos tenían la ley de Moisés, ellos estaban encargados de darle la ley de Moisés al pueblo. Ahora estos hombres decían lo que había que hacer, pero no lo hacían. Hacían todas las obras para ser vistos de los demás, para que los demás lo aplaudieran. Les gustaba estar delante, tener los primeros asientos en todo, figurar, y que los hombres les llamaran maestro, maestro. Les encantaba el reconocimiento a los fariseos, les encantaba el reconocimiento, les encantaba que los aplaudieran, les encantaba que los vieran como hiper mega espirituales. Ahora, estos hombres estaban juzgando a los pecadores y publicanos, porque Jesús cenaba con ellos. Aún ellos entendiendo y viendo toda su condición y sabiendo que eran hipócritas, ellos juzgaban al pueblo de esta forma. Juzgaban al pueblo de esta forma, sepulcros blanqueados, como decía Nacho recién. Y ahora quiero y espero que el Señor nos ayude a poder ver el contraste entre una persona de las que ellos juzgaban, estas personas pecadoras, el carácter de una persona pecadora y cómo es en cuanto al arrepentimiento. Porque los fariseos no tenían en su plan arrepentirse, no les interesaba Jesús, no les interesaba morir, a todos estos saludos y querían seguir viviendo así, lógicamente. Vamos a ir al capítulo 7 de Lucas. Ahora, todo esto que leí recién, espero que al final podamos ver en contraste con el capítulo 7 de Lucas, versículo 36. Podemos ver en contraste si nosotros tenemos el carácter, en este caso de la mujer, de quien vamos a leer ahora, o el de Simón, el fariseo. Tenemos como título Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Y otra vez Jesús comiendo en la casa de un fariseo. Otra vez Jesús invitado a la casa de un fariseo, porque esto es muy importante que lo podamos entender y explicar. En las cenas o en las comidas, cuando había un evento así, las puertas estaban abiertas. Porque para nuestra cultura es muy raro entender que una persona se manda a puertas adentro cuando estamos cenando o comiendo con alguien y aparece y se pone a ver lo que estoy haciendo. En esta cultura no. O sea, era un momento importante. Jesús estaba cenando en la casa de un fariseo, ¿verdad? Y la puerta estaba abierta y podía entrar gente a mirar a ver qué estaba pasando. O sea, era algo para esta cultura normal. Y dice en el versículo 36, capítulo 7, versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los ungía
los enjugaba con sus cabellos, los secaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le había quitado, le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagarle, perdonó a ambos. Di cuál pues de ellos le amará más. Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Qué tremendo, pienso que aquel a quien perdonó más. Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente ha juzgado. Y vuelta a la mujer dijo: Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decirse entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Tenemos una mujer pecadora que había entrado puerta adentro a la casa de este fariseo a ver que estaba Jesús. Sabiendo que estaba Jesús, se fue y sin mediar palabras. Creo que una de las cosas que tenemos que ver primero es que la mujer no habló una sola palabra. En todo el relato la mujer no habló una sola palabra. Esta mujer pecadora se tiró a los pies de Jesús y comenzó a regar sus pies con lágrimas y enjugarlos con sus cabellos. Probablemente, no lo dice a ciencia cierta, pero esta mujer sería una ramera o una prostituta, ¿verdad? Y lo que implicaría para un fariseo ver entrar en su casa a una pecadora, lo que esta mujer tiene que haber dejado o que no le importara nada para mandarse para dentro de la casa de una persona así, que sabía que iba a ser juzgada tremendamente, pero tremendamente, por ser pecadora, por tener esta condición de vida. Y fue donde Jesús, sin importarle su vida o cómo la vieran, se tiró a los pies del Salvador y comenzó a regarle sus pies con sus lágrimas y a secarlos con su pelo como si fuera una toalla. Y a ungir sus pies con un perfume de alabastro, un perfume caro en un frasco de alabastro. El frasco de alabastro era un frasco de piedra transparente que era para llevar perfume caro. Y si ponemos a ver el contexto de la mujer o pensar, ella trabajaba con su apariencia y lógicamente quizás el perfume sería todo lo que ella tenía, quizás para atraer a sus clientes, ¿verdad? Y su pelo, para cualquier mujer sabe lo que es el pelo después que se va a la peluquería o lo que sea. Creo que le quieren correr hasta la lluvia cuando se hacen algo en el pelo. Ahora imaginemos esta mujer secando los pies de Jesús, que los pies de Jesús eran igual de sucios que el tuyo y los míos, andamos descalzos. O sea, no tenía unos pies glorificados e impresionantes porque eran de Jesús, ¿verdad? Estaba tirada a los pies del Salvador, limpiando unos pies sucios con su pelo, lavándolo con sus lágrimas y ungiéndolo con su perfume. Ahora, yo quiero que ustedes vean el nivel de humillación de esta mujer, que nada le importó en entrar a la casa de este fariseo para adorar a Cristo de esta forma. Jesús estaba sentado, teníamos la mesa en el centro, el relato dice que ya estaba puesta atrás de Jesús. Se comía con la mano derecha y la mano izquierda apoyada en el piso, o apoyada. Se comía con una sola mano, la mano derecha. La mujer estaba detrás de Jesús. Ella era prácticamente un florero. A nadie le interesaba la mujer. Estaba lavando los pies de Jesús. Y después Jesús le dice: vos no me besaste, vos no me pusiste perfume.
vos no me diste agua para lavar mis pies. Y esta mujer suplió todas las falencias y carencias que tenés vos, Simón, con su humillación y su humildad. Ella vino donde estaba yo y ella hizo todo lo que vos no hiciste, lo que tenías que haber hecho, Simón. Versículo 39 dice, cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, lo pensó, no habló, dijo para sí mismo. Como vos y yo muchas veces podemos decir enfrente de una situación, no hablamos, pero pensamos. Y nuestro pensamiento es igual de pecaminoso que si estuviéramos hablando. Porque así como pensamos nosotros en nuestra mente, así somos nosotros. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y Simón el fariseo dijo para sí, este si fuera profeta, el versículo 39, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Ya había defenestrado a Jesús en su mente, ya había dudado totalmente de Jesús. Si este supiera, sabría, porque yo sé qué clase de mujer es. Yo sí sé qué clase de mujer es, pero este no sabe, siendo profeta. ¿Cómo no sabe? ¿Cómo no se da cuenta qué clase de mujer la está tocando? Lo está tocando. Y mirá lo que dice el versículo 40. Entonces, respondiendo Jesús, ¿respondiendo a qué? Si Simón no había hablado. Vemos la omnisciencia de Dios, de Jesús, usando ese también carácter divino. Recordamos que era 100% hombre, pero también 100% Dios. O era totalmente hombre, que es más correcto decirlo, y totalmente Dios. Porque no era un 50% hombre y un 50% Dios. Es algo también que a veces cuando le hablamos lo decimos incorrectamente. Era totalmente hombre y totalmente Dios al mismo tiempo. Entonces Jesús le dice, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Acá vemos otra vez la hipocresía de Simón. Decime maestro, a ver qué es lo que tenés que decir. Cuando segundos más atrás había estado pensando, este no tiene ni idea quién es la mujer que lo está tocando. Y ahora le dice maestro. ¿Cuántas veces también nosotros tenemos este mismo carácter? Hipócrita. Y vamos a decirlo en uruguayo, falluto. Ese carácter falluto. Y entonces Simón le dice, di maestro. Y el Señor le refiere esta parábola, que para mí es una parábola gloriosa y hermosa de Jesús. Y le dice, un acreedor tiene dos deudores. El uno debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos la deuda. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y por una lógica, Simón le respondió, pienso que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo, rectamente ha juzgado. Rectamente ha juzgado, Simón. Rectamente ha juzgado, Simón. Y es impresionante porque el problema de estos deudores, así como la mujer, no estaba en la deuda en sí, sino en entenderse deudores, en saberse deudores, porque los dos debían, aunque uno deba 1 peso y el otro 10, los dos son deudores. Y a los dos se les perdonó porque no podían pagar. Ahora, ¿cómo vemos realmente que una persona se ha reconocido deudor? ¿Cómo sabemos y cómo vemos que una persona se ha reconocido deudor enfrente a este acreedor? Vamos a poner nosotros mismos, nosotros enfrente a Dios. ¿Cómo yo me doy cuenta que alguien se ha reconocido que es un deudor y que no puede pagar y que necesita que alguien redima su deuda? Por la forma en la que ama. Por la forma en la que ama. Porque aquel que mucho se le perdona, mucho ama. Y esta parábola muchas veces se malinterpreta y se cree que porque tuve una vida tan mala y he vivido tanto mundo y he sido tan perverso y pervertido en mi vida antes de Cristo, entiendo que Cristo me salvó ahora y ahora, por eso lo amo tanto. Si lo ponemos en distancia con un niño de 6 años, de 5 años, de 10 años, de 12 años, que se arrepiente, entonces este niño tendría que amar menos que una persona de 40, 50 años que vivió toda su vida perdidamente y el Señor lo salvó. Pero no es de esta forma en la que tenemos que interpretar la parábola. Esa no es la forma correcta. La forma correcta es en entenderse deudores, en entenderse imposibilitados de pagar la deuda. Ahora,
cuando esta mujer, ahora lo vamos a leer también, Jesús usa este mismo evento para referirle a Simón esta realidad. Versículo 44 dice, y vuelto a la mujer, Jesús se da vuelta, y esta mujer que estaba casi que siendo un florero de atrás, llorando a los pies de Jesús, y nadie estaba diciendo una palabra, sino que estaban viendo que esta mujer lo está tocando a Jesús. ¿Qué hace esta mujer? Porque esa es la escena. Esa es la escena. Están comiendo en la mesa redonda. La mujer está atrás de Cristo y le está lavando sus pies y está arrepintiéndose de toda su maldad. Prácticamente, como le decía un florero, no figuraba. Y Jesús se vuelve a la mujer, versículo 44, y le dijo, Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos, los ha secado con sus cabellos. No me diste un beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Ahora pensemos por un segundo. Pensemos por un segundo el corazón de esta mujer al escuchar estas palabras de Jesús. Tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Ella había ido a buscar redención, a buscar salvación en el único lugar que la podía encontrar. En la casa de un hipócrita que estaba cenando con el Cordero inmolado de Dios, con el Cristo, con el Mesías, con el Salvador. Ese momento debe haber sido glorioso para esta mujer. Y escuchar estas palabras, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Ahora, nuestra vida de devoción a Dios, depende también de reconocer cuánto se nos ha perdonado a nosotros en esa cruz. Si no tenemos la comprensión de cuánto costó, no por lo bueno que soy, sino cuán malo y cuánto costó el sacrificio de la cruz. Hasta que yo no empiezo a entender y a tomar dimensiones de la maldad que había en mi corazón, en mi vida, que hizo necesario que Jesús viniera a la tierra a morir en la cruz, yo no voy a tener una vida de devoción, de humillación, y no voy a poder ser fructífero, no voy a poder tampoco entender o morir a mi vida para seguir a Jesucristo. Y por eso demuestro con la falta de amor que tengo hacia Jesucristo, todas las obras que no hago, todo lo que no hago, lo que queda por el camino, lo que no le rindo al Señor. ¿Por qué? Porque no tengo la convicción total o entendí que Jesús me perdonó, pero todavía no entiendo cuán malo fui, cuán malo soy y cuánto fue necesario de morir. La necesidad de que Jesús muriera en esa cruz. Ahora, yo no sé ustedes, y se lo digo con total sinceridad, yo no sé ustedes, pero si yo hubiese estado en ese momento ahí, yo hubiese juzgado como Simón, porque hubiese visto a una mujer tirada a los pies de Jesús y hubiese pensado, ¿pero qué está haciendo esta mujer? No hubiese pensado, qué tremendo, qué acto de humillación, qué acto de humildad tirándose a los pies de Jesús, qué impresionante. Yo hubiese juzgado como Simón, porque hubiese pensado, ¿qué está haciendo, por favor? Ahora, eso también me muestra el grado de hipocresía que puede haber muchas veces en mi corazón, que puedo estar parado del lado de Simón. Muchas veces puedo tener el carácter de los fariseos, el carácter del fariseo que leímos hace un rato también. Y es importante traerlo a hoy, porque es importante cada vez que leemos un relato de la Biblia, entender a quién se le leyó, a quién se le habló, por qué se escribió, a qué público primario se le estaba enviando una carta o demás. Pero necesitamos traerlo para hoy y poder traerlo a nuestra vida. Si yo veo entrar por la puerta, por ahí una persona, bueno, hoy está de moda el tema del LGTB y todas las letras que le siguen.
Si entrara por la puerta y lo vemos arrepentido, vemos una persona arrepentida, nosotros, nuestro corazón, ¿cómo sería enfrente a una situación así? ¿Cómo sería nuestra situación enfrente a un hermano que vemos que encontró la salvación, que se arrepintió y actúa de una forma amorosa hacia Jesús y que ahora por este amor empieza a ser movido a hacer buenas obras, a las que Jesús preparó de antemano para que anduviera en él? ¿Cuántos muchas veces nos frenamos porque o le frenamos también el carro a los demás cuando quieren salir adelante para servir a Jesús? Porque le aman. Porque cuanto más aman, lo muestran en la devoción a Cristo. ¿Y cómo demostramos nuestra devoción a Cristo? En obediencia. ¿Y cómo demostramos nuestra obediencia? Guardando su palabra. Y cuando guardamos su palabra, caminando en su palabra, tenemos que orar, porque la Biblia nos llama a orar. La Biblia nos llama a orar, pero también tenemos que cuidarnos de no orar como los fariseos, de no buscar reconocimiento, de no buscar gloria de los hombres, de no buscar el aplauso, de no buscar el primer lugar, de tratar de que no buscar que nos llamen rabí o maestro. Es más, todos los que estamos acá parados, por la gracia de Dios, predicando su palabra, somos igual de pecadores que los que están sentados del otro lado y peleamos con el pecado desde el predicador más impresionante que hayas escuchado en internet. Porque lo conocés solamente por internet. Pero en su vida de devoción a Dios es la misma que tenés que tener vos y que tengo que tener yo. Porque si no peleamos la buena batalla, estamos en el horno. Si no nos aferramos al Salvador, estamos en el horno. Si no vamos a los pies de Jesús en humillación. Si no buscamos tener ese momento también de quebrantamiento, de lágrimas. Ese quebrantamiento, esas lágrimas que muestran que realmente también nos hemos arrepentido. Obviamente las lágrimas no es un sinónimo de arrepentimiento. Pero el arrepentimiento sí muchas veces trae lágrimas. Puedes arrepentirte y no llorar. Pero la realidad es que cuando vos encontrás en la cruz tu maldad y ves cuánto el Salvador tuvo que padecer para perdonar esa maldad, no querés vivir más de esa forma. Cuando pecás aparece esto. Las lágrimas de un corazón arrepentido. Lágrimas de un corazón arrepentido como el de la mujer que no le importó absolutamente nada y fue donde Jesús. Y a esta persona eran que los fariseos juzgaban, a este tipo de personas. Tenían un carácter como el que tenían. Versículo 49, 49 del capítulo 7. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Y otra vez vemos que aquello que nos da la salvación no fueron todo el tirarse ahí, sino la convicción de que Jesús era el Salvador. Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús. Ve en paz, ve en paz. Lo que estaba pasando exteriormente era algo que ya había pasado en el corazón de la mujer. Había reconocido que Jesús era el Cristo y quería ir a buscarlo. Quería ir donde Jesús, quería tirarse a sus pies. Quería desparramar todo lo que ella era en arrepentimiento. Ahora, ¿hace cuánto que vos no te pasa eso en la intimidad? ¿Hace cuánto que vos no te derramás en llanto delante del Señor? No obligado, sino reconociendo tu maldad, reconociendo tu rebelión contra Dios. Yendo donde Él. Y si no te pasó, o si nunca te pasó eso, si realmente no viste tu maldad en la cruz, si realmente no viste cuánto pagó el Salvador, el Cordero inmolado de Dios en la cruz, por vos y por mí, si no lo entendiste aún, es necesario, es vital que corras a la cruz y que busques perdón, Ahora, si como leía también un poco hoy, si nos enfriamos, la única forma de calentarse o quitarse el hielo es yendo al fuego de la palabra y la comunión con Dios. Y el arrepentimiento, la vuelta a Cristo, volvernos a Jesús. Cuando nosotros vamos donde el Señor, siempre nos vemos como nada. Y cuando nosotros salimos de la intimidad, no podemos ver a nadie como inferior a nosotros, con ese carácter que el fariseo tenía. No podemos jamás ver a nadie como inferiores a nosotros. Si está pasando eso, es porque nos falta ir donde el Salvador y reconocer y ponernos en el lugar que tenemos que estar, el lugar que nos corresponde como hijos de Dios, sí, pero estimándonos como hermanos y viviendo una vida en comunión con Cristo y creciendo como iglesia y creciendo también como hijos de Dios, en santidad. En santidad. Ahora, como les decía, este perdón que se le otorgó a la mujer solamente fue por la fe en Jesús, así que es vital que nosotros también sigamos
predicándonos el Evangelio a nosotros mismos diariamente. Ahora, en el carácter del fariseo, quiero que vos, una vez más, el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, el primer punto, o esta primera falta que le podríamos señalar a los fariseos, después hay una lista tremenda también más adelante, si quieren pueden seguir leyéndola, es que dicen y no hacen. ¿Y cuántas veces nosotros enseñando a nuestros hijos incluso, podemos decir y no hacer? Este es el corazón del fariseo, el corazón fariseo de nosotros. ¿Cuántas veces? Le decimos a los demás cómo tienen que vivir, pero nosotros no estamos dispuestos a hacerlo. ¿Cuántas veces? Y acá es impresionante porque Jesús dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Cargas pesadas y difíciles de llevar. La palabra de Dios puesta en los hombros de alguien y obligado a llevar, es más fácil o es necesario, como hablábamos también en la reunión de hombres, no recuerdo si fue en la reunión de hombres o conversábamos con alguno de los hermanos. Mejor son dos que uno, porque si uno se cae, el otro le levanta. A veces poner una carga sin ayudar a llevar la carga es prácticamente matar a una persona. Pues obligarla a hacer algo que es difícil, sin acompañar este proceso, es muy difícil. Los fariseos no estaban dispuestos a acompañar a nadie, a llevar ninguna carga, sino a que cargaran su carga solos y no les interesaba si caían o no. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y la ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo las quieren mover. Hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres. Mis hermanos, eso es una característica de los fariseos también. Tratar de buscar el reconocimiento de los demás, tratar de buscar que los demás nos vean que estamos obrando, que los demás vean cómo yo hago las cosas, lo que hago. Yo sé que acá vinieron a pintar a la otra vuelta y está impresionante. Y es mejor el trabajo porque queda muchas veces en el anonimato, muchas veces no saben quién es. Y es hermoso que las personas vengan y sirvan con libertad y no busquen el reconocimiento. Lógicamente no podemos abrir la puerta y hacer lo que se nos antoje, ¿no? Hay un orden, pero la realidad es que eso es un corazón de fariseo, tratar de buscar el reconocimiento de los demás. Mirá lo que hice, mirá cómo lo hice, qué bueno. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Tratan de tener el primer lugar, de ser vistos, como estábamos hablando hoy. Y aman que cuando llegan a la iglesia le digan que ese es un fenómeno. ¿Qué hacés? Qué bueno, qué bien que predicaste. No, por favor, les puedo pedir algo a cada uno. No me digan qué lindo, qué bueno que predicaste. Porque lucho como luchamos todos contra eso. Lo más lindo que nos puede pasar a los que predicamos es ver que las personas viven la palabra que se fue predicada, porque es hermoso, porque yo la estoy peleando lógicamente como ustedes y como todos las peleamos. Pero la palmada en la espalda, buscan eso, rabí, maestro, qué impresionante, imponente. Está bueno, sí, como dice también en Gálatas, hacer partícipe de toda obra buena aquel que te enseña. Está bueno, está de más, porque reconoces, esta persona me está instruyendo, esta persona está dedicando su tiempo conmigo, esta persona se preocupa por mí, quiero honrarlo de esta forma. Pero eso es íntimo, esas cosas son en intimidad. Tenemos que tener muchísimo cuidado con esto, con exaltar a alguien de una forma tal que le podemos hacer un mal terrible. Rabí, rabí. Y cuidado el corazón nuestro al recibir estos halagos. También tenemos que darnos cuenta si ya nos está exaltando en sobremanera. Ahora bien, al ver también un poco la parábola de Lucas, también vemos los fariseos por qué se enojaban. Porque ese era su carácter. No querían que nadie entrara, no querían ver un pecador arrepentido, no les interesaba que el reino de Dios fuera a los gentiles, no les interesaba tener toda la posta a ellos. Yo tengo la verdad y no quiero que a nadie más se la den. Y Jesús le estaba tratando de decir, es inevitable, vos estás muerto con este carácter no es el correcto, esta forma de vivir no es la correcta. Ustedes son sepulcros blanqueados, ustedes diezman la menta, el eneldo, la ruda, pero se olvidaron de la justicia.
de Dios. Se olvidaron del amor, de las buenas obras, de la misericordia. Y espero que tengamos estos dos paneos del arrepentimiento genuino, del verdadero, de lo que necesitamos vivir y de cómo no tenemos que vivir, de la forma que nuestro carácter no tiene que ser, con la forma del fariseo y de la forma de esta mujer pecadora, arrepentida, a los pies de Jesús y derramada en alabanza, humillación y humildad a Cristo. Así que vamos a orar ahora. Y también ver, ¿no?, el carácter del hijo mayor, que se enoja cuando alguien vuelve, que se enoja cuando alguien está siendo amado por Cristo, que se enoja cuando alguien está recibiendo gracia y misericordia. También tengamos muchísimo cuidado con esto, con este corazón. Amén. Oramos entonces.